Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su programa Tributación de hoy en su noticiero de Telesucesos. Vamos a hablar de un tema que me ha pedido muchísima gente sobre la forma que tenemos que soportar de manera general nuestras deducciones generales, nuestros costos y gastos deducibles. La primera regla es comprender que los costos y gastos deducibles o deducciones generales se encuentran principalmente enfocados dentro de los regímenes generales u ordinarios, aquellos regímenes donde vamos a tener el cálculo del impuesto a la renta basado en el ingreso neto, es decir, no para un régimen simplificado de impuestos. ¿Qué son las deducciones generales? Son lo que normalmente llamamos los costos y gastos deducibles. A los costos y gastos deducibles yo los enfoco prácticamente en principios fundamentales y básicos que luego van a tener una base legal establecida en nuestra ley de régimen tributario interno para su posibilidad de ser restados, como su nombre lo indica, deducción del ingreso gravado para determinar una base imponible para el impuesto a la renta dentro de los regímenes generales, de los regímenes impositivos, para calcular y pagar correctamente ese impuesto a la renta, tanto de personas naturales como de sociedades. Un costo y un gasto debe ser real, legal, tiene que ser formal, tiene que ser imputable. ¿Qué quiere decir que tiene que ser real? Que tiene que tener una realidad económica, que el bien o el servicio tiene que haber sido trasladado, prestado, soportado adecuadamente. Tiene que ser formal, tiene que estar con todos los documentos de acuerdo al reglamento de comprobantes que corresponda, porque usted está también dentro de una legislación local, pero también puede tener costos y gastos del exterior. Tiene que ser imputables los costos y gastos deducibles, es decir, generadores de ingresos. Siempre cuando yo enseño en las maestrías o cuando yo enseño en los gremios profesionales donde soy profesora de tributación, siempre enseño estos principios básicos de los costos y gastos o las deducciones generales en los regímenes impositivos generales u ordinarios, que los costos y gastos tienen que ser reales, imputables, formales, tienen que ser costos y gastos que tengan esa formalidad, esa esencia económica. Nuestra ley de régimen tributario interno, principalmente en el artículo 10, establece el concepto de deducción general. Todo costo, gasto e inversión que me ayuda a obtener, a mantener, a mejorar ese ingreso de fuente ecuatoriana que no se encuentra exento. Yo genero siempre una ecuación, un principio tributario de causa y efecto. A ingreso gravado, costo y gasto deducible; a ingreso exento, costo y gasto no deducible. Los costos y gastos son necesarios para obtener estos ingresos gravados, a generar adecuadamente esta base imponible. Nuestros costos y gastos tienen que pertenecer a ese giro del negocio y cumplir cada una de las formalidades, de los requisitos que establece nuestro marco regulatorio en materia del impuesto a la renta. Por ejemplo, si en nómina me dice que se tiene que aportar al IES 100% para la deducción del costo y el gasto, pues se tiene que aportar al IES sobre las remuneraciones normales y pecuniarias. Si me dice que en materia de depreciación, aparte de cumplir con la técnica contable, con la naturaleza del bien y con la vida útil, pero sin superar el límite máximo establecido para la deducción del artículo 17 o del artículo 28, numeral 6, literal A del reglamento fiscal, pues hay un límite de deducción. Es decir, que nuestra norma fiscal nos da los lineamientos para que esos costos y gastos sean deducibles. Deducible quiere decir que se puedan restar y que sean necesarios para generar, obviamente, ese ingreso gravado y usted pueda determinar adecuadamente esa base imponible y a la vez ese impuesto a la renta causado. De esta manera, usted también puede evitar riesgos innecesarios y a la vez también
puede generar de manera adecuada el pago correcto de su impuesto a la renta en base a ese marco regulatorio que se encuentra vigente. Soy Cristina Trujillo, recuerde, de su programa Tributación de Hoy en su noticiero de Telesucesos. Un panorama de noticias para su